Mi nombre es Edgar Vesco, soy psicólogo con especialidad en educación y lo que me apasiona en la vida es encontrar personas y tener junto con ellos la experiencia de ser transformados por la educación. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias, Martín. No, gracias a vos por estar y nos toca hablar de un tema que para mí por lo menos es súper interesante, que está relacionado no solo con la transmisión del conocimiento, sino con una formación para la vida, una formación continua, ¿verdad? Tal cual. Que nunca acaba. Vamos a estar hablando acerca de la educación, pero de la educación en un contexto puntual, específico, ¿no? Que es de la pandemia por la que transitamos, por la que pasamos. Yo creo que la pandemia ha afectado, ha influido en un montón de cuestiones de la vida cotidiana, ha influido en temas económicos, en temas sociales, en temas sanitarios también. Pero desde tu perspectiva, ¿qué nos podrías contar de lo que vos percibiste de cómo esta pandemia ha afectado en la educación? Es verdad, fuimos afectados como planeta y en todas las áreas. La educación se vio fuertemente afectada, pero paradójicamente no muy cambiada. Sí. O sea, imagínate, los profes vivimos toda la experiencia, ¿no? Desde el mundo académico, repentinamente dando clases desde la casa, tratando de aprender un sistema que no conocían. Sí. Innovando por completo todo lo que estaban haciendo y los estudiantes también aprendiendo un nuevo rol de ser estudiantes. Da igual. Ahora, vos imaginate, cerca del sistema universitario, ¿no? Esos profes, después de año y medio que estuvieron encerrados enseñando, cuando volvieron al aula, ¿qué hicieron? ¿Volvieron a lo de antes? Exactamente. La educación no cambia. Si hay algo que no cambia, es la educación. La educación es resistente al cambio. Los profes volvieron a su zona de confort y volvieron a hacer lo mismo que hacían antes. Lo que hubo es, como yo podría decir, una pausa. Sí. Pero esa pausa dejó algunos cambios que sí han afectado al sistema educativo. En los estudiantes y en los profes, que ha creado como un nuevo clima en el aula. Claro, entiendo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cuál es tu opinión acerca de esto de haber vuelto a esa zona de confort de la que hablábamos recién, pero me gustaría hablar de los estudiantes. Mencionamos que uno de los grupos que se vieron afectados durante la pandemia fueron justamente ellos, y se generó como un nuevo modelo de estudiante, ¿no? Que algunos lo llaman como el estudiante pandémico. ¿Bien? ¿Cómo es el estudiante pandémico, si tuvieras que describirlo? Bien. Hay un estudiante pandémico como hay adultos, niños. La pandemia le pegó a toda la sociedad en todo el planeta. Al estudiante en particular se han hecho muchísimas investigaciones. De hecho, en este momento, si vos buscás en los buscadores de artículos científicos sobre el tema, es uno de los temas que más se está estudiando en este momento. Están publicándose muchos artículos. Yo creo que, de alguna manera, el estudiante pandémico tiene ciertas características. Fue afectado por un nivel de estrés importante. Sí. Eso significa que podemos esperar, de hecho lo estamos viviendo en las aulas y de eso se está investigando, ciertos comportamientos como de estrés postraumático. Como que, y por eso te hacía esa intro de que fueron afectados también los adultos y también los jóvenes. Claro. Entonces, tenemos a un profe, una profesora, con niveles de estrés un poco exacerbados, porque también vivieron el mismo encierro, las mismas imágenes traumáticas de entierros masivos, la misma situación de que viene una ola, no viene la ola, no sé de dónde viene la ola. Y entonces el profesor está medio al borde del estrés, el estudiante está al borde del estrés. Y durante este tiempo de estudiar con chancletas en casa, con ojotas, de alguna manera cómodos en casa y sin estar institucionalizados, ha creado como una falta de, y a ver, cambiemos la palabra institucionalización por las reglas de, por ejemplo, el ámbito universitario, la autoridad, al docente y demás. Entonces, muchos estudiantes no saben exactamente cómo comportarse en un ambiente universitario, cómo dirigirse a sus pares o a sus profesores. Y entonces todos, con un nivel de cuota de estrés al borde, empezamos a ver agresividad y violencia en las aulas. Un factor que se exacerbó. No solamente lo hemos notado en las calles o en la sociedad, en el aula hay más violencia que antes.
pero no por una maldad intrínseca, sino porque es como que todos hemos quedado al borde de un nivel de estrés que nos deja poco margen a la tolerancia. Pero también entendamos otra cosa. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, no hubo una generación de jóvenes que haya sido resiliente, o sea, que haya sido sobrevivientes. Vos y yo lo somos, gracias a Dios. Y quienes nos están escuchando, nos están siguiendo en este programa, también lo son. Somos todos una generación resiliente que ha sobrevivido a una crisis mundial. Y eso nos hace personas con unas capacidades para entender las dificultades, sobrellevarlas y superarnos a ellas, que posiblemente haga también de esta generación de estudiantes una generación especial, diferente, única. Y esto no sucedía hace muchas décadas en la humanidad. Tal cual, tal cual. ¿Sabes que estaba recordando que una docente decía o se quejaba durante las clases virtuales de que como todos tenían sus cámaras apagadas y solamente se veía un circulito de color con las iniciales de la persona, ni siquiera una foto de perfil, decía que sentía que le estaba dando clases a un grupo de confites, ¿no? Que estaban todos ahí de diferentes colores. ¿El tema de la pandemia afectó, por ejemplo, en el presentismo? ¿Eso tiene alguna relación con el compromiso de los estudiantes respecto de las clases? Ahora que volvió toda la normalidad, entre comillas, ¿los estudiantes vuelven a clases regularmente? ¿Faltan más? ¿Cómo afectó en ese sentido? Sí, es buen punto. Son parte de los comportamientos que se están notando. A ver, los estudiantes nunca toleraron nuestros monólogos como docentes de 50 minutos de corrido. Solamente que en el aula no tenían plan B. Había que quedarse sentado, aunque pensando en no sé qué. Ahora, con la virtualidad, bastaba con dejar el circulito en negro, los confites, y se distraían y hacían, qué sé yo, redes sociales, o se daban una vuelta y se tomaban una gaseosa y volvían. Algunos hasta se daban una buena siesta y alcanzaban a llegar al chau, profe, nos vemos. Cuando el docente preguntaba algo y no respondía. Claro, se encontraba con un silencio que era, aturdía ese silencio que había en cámara. ¿Qué pasó? Vuelven al aula y no están acostumbrados de vuelta a esta cuestión artificial que hemos creado como sociedad que se llama aula. Meter a un montón de personas en línea, en bancos, sentados durante 50 minutos en silencio. Entonces esta cosa no natural del aula, el estudiante le está costando como readaptarse un poquito y les cuesta estar sentado tanto tiempo, mirando un PowerPoint, siguiendo un profe. Entonces es buen tiempo, me parece, para que los profes entendamos de que ellos están necesitando recreos, momentos más breves de exposición y más interacción entre los compañeros, porque los niveles de concentración han cambiado. Tal cual. Y sabes que hay una especie de pensamiento generalizado que se suele escuchar en ámbitos cotidianos acerca de que el estudiante pandémico no sabe nada o no aprendió nada. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, para un profesor que considere que saber es repetir de memoria lo que ellos dijeron en el aula, es verdad. No saben, porque posiblemente estén retrasados en un aprendizaje memorístico de conceptos. Pero eso no es educación. El conocimiento ya está en Internet. O sea, en ese sentido yo creo que la humanidad no ha perdido. Es muy fácil recuperar un tiempo de monólogos. Ahora, aquellos estudiantes que tenían una experiencia realmente educativa, en donde el docente interactuaba con ellos y los estudiantes con sus compañeros, y había un aprendizaje de un proceso colaborativo, realmente enriquecido por un campus, por ejemplo, universitario, en donde no solamente es la experiencia del aula la formativa, sí, hubo un atraso, hubo un retroceso. Y acá viene la capacidad de los docentes de elegir qué es lo esencial. El plan de estudio va a tener que resumirse a lo esencial y quedarse con los ladrillos que son necesarios poner sin dejar huecos. Ahí está la clave, porque hay ciertos ladrillos que son indispensables para el siguiente paso del conocimiento. Y relegar del currículum de lo que está en lista para estudiar, digamos, para los estudiantes, aquellas cosas que no son necesariamente esenciales. Pero a veces a algunos profes les encanta hablar de esas cosas, pero no son el ladrillo esencial que falta poner en mi materia. Y bueno, yo sé que de ahí en adelante la siguiente asignatura va a poder construir a partir de ahí. Yo sinceramente no creo, por cómo funciona la educación, que hemos perdido demasiado. ¿Sabes qué? Estaba pensando que, bueno, esta pandemia nos llevó a cambiar totalmente el paradigma. ¿Bien? Antes de marzo de 2020, la mayoría de
de las instituciones educativas de nivel universitario eran presenciales, o de modalidad presencial, y las que eran virtuales eran unas poquitas dedicadas a lo que era educación a distancia. De repente todo cambió y todas las universidades se volvieron virtuales. ¿Crees que la universidad virtual llegó para quedarse, que este cambio es uno de esos que va a perdurar? Es verdad, antes de la pandemia ya teníamos en todo el mundo universidades que eran virtuales, de educación virtual. Esas universidades estaban preparadas para eso. Y acá tenemos que hacer la distinción entre una educación de emergencia, que fue lo que sucedió en casi todas las universidades porque no eran virtuales, no estaban preparadas para la virtualidad o la educación a distancia. Aplicaron una educación de emergencia que pasó desde un simple WhatsApp hasta niveles mucho más complejos para quienes realmente lograron una implementación efectiva de las nuevas tecnologías de la información. Pero lamentablemente creo que hay un factor que está sucediendo, es que algunas universidades creen que seguir esta educación de emergencia los ha transformado en universidades con capacidad de enseñar a distancia y que pueden reconvertir sus títulos a distancia. Claro. Quédate en casa suena más barato, suena más simple, suena más, de alguna manera más cómodo. Eso puede generar un daño. Sí. Eso puede generar un negocio para quienes no estén pensando en el educando, sino en qué rentabilidad puede dejarles la educación si la transformo en virtual. No tengo que pagar un montón de cosas vinculadas a un campus universitario. Entonces creo que la movida de la educación en el planeta, si algunos creen que es una ola muy fuerte, literalmente va a terminar como toda ola, chocando contra la playa. Y la espuma que viene trayendo se va a disolver. Hay universidades que van a quedar enseñando a la distancia porque son universidades que han capacitado a sus docentes con técnicas muy específicas para enseñar a distancia, han recibido una capacitación y entrenamiento único. Y la forma de enseñar, las herramientas tecnológicas que tienen son diferentes. Lo que va también a suceder, y ya está sucediendo, y eso es muy bueno, las universidades presenciales han incorporado grandes ventajas que aprendimos durante la pandemia. Sabemos que ahora no es necesario estar presente para hacer una reunión y que lo podemos hacer en niveles académicos básicos, secundarios y primarios desde la casa. Podemos trabajar de forma remota en algunas cuestiones y podemos incorporar esas tecnologías en la clase presencial utilizando tecnología virtual también para enriquecer el trabajo que antes se hacía presencial. Tal cual. Edgar, cuando llegó la pandemia y muchas universidades se volcaron a la virtualidad, en muchos casos la situación fue que el modelo tradicional del que hablábamos hace un rato simplemente se volcó al formato virtual y como vos mencionabas recién, no se tuvo en cuenta que la educación virtual tiene otros parámetros, tiene otras herramientas. ¿Cómo se podría hacer para que hoy en día esa universidad virtual, que está medio mezclada de una manera híbrida con lo presencial, pueda aplicarse de una manera óptima? Las universidades que quieran, que no sean completamente a distancia, sino que sean universidades, por ejemplo, como mencionadas, híbridas, con actividades de presencialidad y actividades a distancia y actividades presenciales con tecnología híbrida. Van a tener que capacitarse para realmente implementarlo de una forma que sea conducente a un aprendizaje integral. Si la universidad intenta enlatar la educación, yo lo llamo enlatar, a agarrar un montón de textos, ponerlos todos juntos en un montón de PDFs, te los paso por el campus virtual. Después te mando un trabajo práctico que es en grupo, pero los jóvenes lo que hacen es repartir, a vos te toca esto, a vos te toca esto, a vos te toca, ¡pling! Nunca he hecho eso, nunca. Jamás. Entonces, no termina siendo interactivo, no termina habiendo un intercambio real con el docente, quien es dueño de la experiencia, del haber vivido la profesión. Y eso se transforma en educación enlatada. Para mí, una enorme pérdida. Entonces, la universidad, creo, hoy tiene una nueva alfabetización por delante. Y es cómo hacer para que estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que tenemos, entren al aula o se mezclen con la presencialidad, generando hibridez de una manera que sea conducente a un aprendizaje integral, real, donde toda la persona del estudiante esté afectado y no solamente la lectura del PDF. Bueno, hace un ratito charlábamos y mencionabas, Edgar, justamente de que los docentes y las instituciones tienen este desafío hoy en día de poder rescatar lo esencial de la educación y quedarse con eso. Cuando haces esta afirmación,
¿estás queriendo decir en cierta forma que el contacto o lo presencial, que podemos prescindir de ello, o crees que es irreemplazable eso? Ese fue una temática realmente de las más crudas que hemos vivido en la experiencia de lo que fue el encierro. Uh-huh. La pandemia nos enseñó de que en los niveles básicos, primaria, inicial y secundario, la presencialidad es irreemplazable. Había hambre, había sed, no solamente de los padres agotados de tenerlos a los chicos en casa y no poder ellos trabajar y hacer lo que necesitaban hacer, sino de los mismos niños y jóvenes de volver a interactuar, porque esa es la naturaleza humana. La interacción cara a cara con el docente en la educación básica es irreemplazable. Uh-huh. La pregunta es si es reemplazable en la educación universitaria. Desde mi perspectiva, para algunas personas podría funcionar. Uh-huh. A nivel universitario. Sí. Tienen que ser personas de mucha autodisciplina, un nivel de... porque no hay horario, no hay clase, no toca el timbre, no hay aula, no hay profe. Estoy yo, la computadora y mi voluntad de sentarme y trabajar. Uh-huh. Se sabe que el nivel de deserción de estudiantes universitarios en línea es 3 veces superior a la deserción de la universidad presencial. Uh-huh. Y la universidad presencial en Argentina pierde en el camino a 2 de cada 3 estudiantes. Multiplicarlo por 3, no queda nadie. Claro. Entonces, la presencialidad yo creo que tiene que estar como parte del proceso, aunque no sea en todo. Uh-huh. Y también me parece que es lo más importante. Si a los jóvenes, entendamos ahora esto, crucémoslo con la variable de las nuevas adolescencias. Uh-huh. Un joven que entra en la universidad sigue siendo un adolescente. Cuando está terminando la universidad, podríamos llamarlo un adulto joven, porque se ha alargado el periodo de la adolescencia. Si yo a un adolescente le robo la experiencia de la universidad, del aula, de la interacción con el profe, de formar un vínculo con aquel que mañana saca un libro y dice, yo lo conocí a él, hablé con él, interactué con él, le hice preguntas, interactuó con los compañeros, charlaron en los pasillos, se encontraron en el comedor universitario, tuvieron experiencias de intercambio que para mí por ahí pasa el 60% del valor del aprendizaje de vida universitaria. Les estoy robando la juventud a ellos. Claro. Yo creo que la presencialidad y el intercambio humano forma parte del mayor porcentaje de lo que me enriquezco en la universidad. Mencionaste recién un dato que me pareció bastante alarmante. Dijiste 2 de cada 3 estudiantes universitarios en Argentina quedan en el camino, ¿verdad? Sí. Y bueno, justamente en mayo de este año el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina largó un informe en el que mostraba que de los jóvenes de entre 18 y 24 años, o sea, los que terminaron la secundaria y están en edad de universidad, uno de cada 4 no trabaja ni estudia, ¿verdad? Uno de cada 4 no trabaja ni estudia. Me pareció que era un dato, una cifra bastante alta. Y quería preguntarte, ¿qué opinás que esto refleja sobre el sistema educativo actual? ¿Qué nos dice? ¿Qué diagnóstico podemos obtener de esto? Es muy interesante y el dato es real, es concreto, es lo que dijiste. Un 25%, 1 de cada 4 jóvenes en la Argentina ni estudia ni trabaja. Lo llaman la doble exclusión. Uh-huh. Los nini, ¿verdad? Sí, nini. Y yo creería de que el término nini es mejor que doble exclusión, porque cuando yo digo que esto es una doble exclusión ya señalé hacia un lugar. Y dije, bueno, el culpable acá es la sociedad o la universidad porque alguien los excluyó y ellos son víctimas. Uh-huh. Yo creo que juegan múltiples variables. Uh-huh. Una de ellas, es verdad que la universidad tiene que redescubrir su rol. Hace 50 años atrás, la universidad era la única que entregaba los boletos para subirse al tren de la vida. Si vos no ibas a la universidad, ibas a terminar con un trabajo de bajísima calificación y bajísimos ingresos y estabas condenado a quedarte en un estrato social. Ahora entrabas en la universidad y la universidad te entregaba el ticket a la felicidad y al éxito y la prosperidad. Tal cual. Bueno, eso funcionó por un tiempo, pero las nuevas tecnologías hicieron que hoy la universidad no sea la única que entregue tickets.
Hay jóvenes de 17 años hoy en su casa utilizando las nuevas tecnologías, ganando 3 veces más que el profe que está en la facultad. Entonces, se generó por las nuevas tecnologías una vacancia en la capacidad de respuesta de la universidad ante la capacidad de la sociedad de salir adelante sin ella. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Incorporar a esa gente. De hecho, ya hay experiencias aquí mismo en la Universidad Baptista del Plata. Hay jóvenes que son programadores, están dedicándose a la programación, con o sin estudio, algunos de ellos de simplemente conocer el oficio de hacerlo. Pero trabajan desde sus casas, de forma remota. Pero ellos han encontrado un espacio en la universidad en la cual se reúnen para estar con alguien y no estar solos en casa, y están trabajando para distintas empresas en múltiples proyectos. No son alumnos de la universidad, pero al traer ese conocimiento que tienen de la realidad del mundo de la programación hacia múltiples empresas y lugares del mundo, se conectan con los estudiantes de la universidad, que están en calidad del rol de busco el ticket para entrar a la realidad. Él ya entró a la realidad sin el ticket. Y están en interacción con los docentes, que también están aprendiendo de estos muchachos que ya están en acción, y chicas, de la programación. Y es un hub que ha creado la posibilidad de encontrarse con una producción que ahora sale desde una universidad, pero los estudiantes lo hacen de alguna manera por cuenta propia y a ganancia propia. Se enriquecen mutuamente. La universidad creo que tiene que incluir a estas personas, no en un currículum formal, sino metiéndolos adentro para poder generar hacia la sociedad lo que ellos ya están produciendo y enriquecerse mutuamente en este proceso. Ahora, hay un triste porcentaje de gente que por cuestiones socioeconómicas de la Argentina quedan excluidos y no es por culpa de ellos. Quedan excluidos porque quizás en su entorno nunca fue valorada la educación universitaria. Quedan excluidos porque, aunque estoy agradecido a Dios, es gratis la educación en la Argentina y yo puedo elegirla, no la valoran o no pueden ni siquiera acceder al transporte para llegar hasta la facultad. Entonces, hay un nivel de exclusión que tiene que ver con elementos socioeconómicos, pero la facultad tiene esa posibilidad de integrar a esos otros que ya están trabajando sin el ticket de la universidad. Múltiples variables, como decía recién, y un nuevo panorama educativo también con múltiples facetas. Sabés que justamente Sonia Díez, que es educadora y psicóloga, ella menciona que el sistema educativo que tenemos ahora fue creado, en su opinión, para un mundo que ya no existe. Y lo menciona en el contexto de estas transformaciones de las que estamos hablando. ¿Cómo sería un nuevo sistema educativo pero creado para este mundo actual, el de ahora? Ese es un desafío que no lo hemos descubierto cómo resolverlo todavía. Hay algunas indicaciones de lo que podríamos hacer, pero pensa esto. Como conocedor de la administración del sistema educativo, o por lo menos del área universitaria, desde que un equipo de especialistas empieza a diseñar una carrera, la presenta al gobierno, el gobierno le devuelve con cambios para hacer, ejecutan los cambios, modifican, presentan al Estado la propuesta, el Estado la aprueba, les devuelve la aprobación, empiezan a implementar el plan de estudio haciendo algún nivel de aviso o promoción para que vengan a estudiar a la universidad. Llegan los estudiantes y empezamos la carrera que dura 4 años. ¿Cuánto pasó? 10 años. Desde que se sentaron los especialistas a pensar la carrera hasta que se graduó el primer grupo, la humanidad ya cambió. Y una década es un montón. Una década hoy es demasiado. Entonces, un sistema educativo que quiera pensar el mañana, hoy ya no existe. Lo que intentamos hacer es tratar de arrimarnos a las herramientas que estimamos van a ser las que no van a cambiar. Te quiero formar como persona, te quiero formar con la capacidad de ser flexible, de aprender rápido, de saber dónde buscar la información, de trabajar en equipo y ser tolerante con las personas. Que sepas lo más básico de la lógica de tu disciplina, porque cuando llegues a una empresa a trabajar te van a decir, bueno querido, todo lo que aprendiste ya no sirve, ya fue. Pero como tenés una base, yo te puedo enseñar rápido. Y si vos sos una persona que aprende rápido, porque en la universidad te di las herramientas para aprender rápido, la universidad cumple su objetivo. Socializó en una etapa importante de la vida, le dio las herramientas básicas para mañana adaptarse a una realidad que va a ser distinta. Tal cual. ¿Y qué modelos de enseñanza se podrían aplicar que sean útiles en este sentido para lograr esos objetivos que vos mencionabas recién, Edgar? Una cosa que yo creo que la universidad tendría que implementar,
Pero acá hay toda una discusión, claro, de autosostenimiento financiero de la universidad. Pero para mí la universidad tendría que abrirse a un sistema en donde el estudiante pueda ser más protagonista del proceso. Por ejemplo, la educación por créditos. O sea, yo llego a la universidad y digo, bueno, yo quiero tomar tal, y me gusta tal otra materia, y de tal otra carrera tal materia. Y bueno, cada materia me otorga créditos que yo voy sumando a mi cartera. Y mañana me muevo a otra universidad, me muevo a una universidad en otra provincia o en otro país, y de cada lugar voy tomando créditos y armando mi propio plan de estudio. Que puede llegar un punto en el cual eso que yo ya aprendí me permita ingresar al mundo laboral y ya está. O puede ser que en algún momento yo quiera un título y lo único que tengo que hacer es ir a otra universidad y decirle, miren, yo tengo en mi cartera todos estos créditos. Claro. ¿Qué créditos me faltan para obtener el título que otorga tu universidad? De esa manera, el trayecto de formación, el estudiante pudo ser un poco más activo en la elección de lo que realmente le interesaba estudiar. Pudo incorporarse al mundo laboral antes incluso de que nosotros digamos ciclo terminado, 4 o 5 años. Tal cual. Y incluso cuando ya entró al mundo laboral ya tiene una experiencia que cuando vuelve al aula a completar esos créditos que le faltaban, ya vuelve enriquecido. Y nos terminarían personas con un título final enriquecidas por la facultad, por múltiples experiencias de otros entornos académicos y por el mundo laboral. Bueno, hasta ahora planteamos cómo nos gustaría o cómo visualizamos la educación universitaria a futuro, que sería lo ideal. Pero tratando de ver desde un punto de vista bien objetivo, si pudieras, Edgar, ahora asomarte un poquito al futuro, ¿cómo ves la universidad del mañana? No importa si es positivo, si es negativo, ¿cómo la ves así de manera bien objetiva? Yo creo que a breve plazo la universidad se va a dar cuenta de que no es la única que vende boletos para el tren. Entonces va a tener que abrirse a mayor flexibilidad. No solamente académica, como recién mencionábamos este día de los créditos, sino también de espacios físicos. Hoy yo creo que tenemos que entender de que tenemos que enseñar de una manera más interactiva. Y eso significa que tenemos que cambiar el espacio físico del aula, que no sea tan rígido, que sea más un entorno en el cual yo ahora estoy inspirado y estoy sentado en un puff, en un rincón, con mi dispositivo, tratando de hacer algo. Después tengo un entorno en el cual yo puedo armar. De hecho, se está incluyendo en las nuevas universidades una especie de pupitre o mesa de estudio que tiene una forma tal que se puede encastrar con otras, formando múltiples formas de trabajo en equipo para trabajar de a 2, de a 4, de a 6 o de a 10. Entonces, de alguna manera, no es un banco cuadrado, es una flexibilidad de encuentro, en donde el docente no ocupa el lugar central, sino que se mueve entre los grupos y la tecnología no está en la pantalla de enfrente, está en el monitor de cada estudiante o en la tableta de cada estudiante. Entonces, hay mucha más flexibilidad de movimiento en la universidad, me imagino, de un futuro muy cercano. Tal cual. Y esto hay muchas empresas que lo están empezando a aplicar en sus ámbitos laborales, y si se está haciendo lo laboral, ¿por qué no también en lo educativo, pienso yo? Tal cual. Edgar, para ir finalizando esta linda charla que tuvimos sobre el tema de la educación, quería mencionarte lo siguiente. El escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, opina justamente que con esta era de la automatización en la que estamos viviendo, los únicos trabajadores que sobrevivan son aquellos que puedan aportar un diferencial, ¿no? Algo distinto. ¿Cómo puede hacer la educación o cómo puede hacer el sistema educativo para aportarle a los estudiantes ese plus, ese diferencial? Es muy bueno ese punto y coincido con Oppenheimer, no necesariamente en el concepto apocalíptico de que la mano de obra se va a terminar y nadie va a tener trabajo porque las máquinas nos van a reemplazar y hacemos una película de ciencia ficción espectacular. Yo creo que desde que hace más de 250 años, desde el inicio de la revolución industrial, las máquinas conviven con nosotros. Sí. Jamás nos sacaron el trabajo, siempre nos dieron más. Tal cual. Siempre que la tecnología intervino en la producción de bienes, en la producción del conocimiento o los servicios, en realidad lo que se hizo fue crear nuevos trabajos. Yo no tengo miedo en que falten posiciones de trabajo, sino que hay que reinventarse. Y ahí viene el diferencial, la palabra que vos mencionabas. Y en eso el autor tiene total razón. Si el mundo se va a tornar un mundo de máquinas,
si el mundo se va a tornar en un entorno digitalizado de sistemas que estén trabajando en el entorno nuestro constantemente, lo que más va a necesitar la humanidad es un toque humano. Tal cual. Entre tantas máquinas lo que necesitamos es un toque humano y ese va a ser el diferencial. Eso es irreemplazable. Y el toque humano tiene que ver con valores. La universidad, cualquier nivel educativo, debe formar en valores y en principios de colaboración, en valores de amor, de afecto, de comprensión e inclusión del otro. Valores que son los cristianos, los que figuran en la palabra de Dios. Son valores que realmente nos permiten dar un toque humano, que ese va a ser siempre irreemplazable por cualquier tipo de máquina. Ese contacto interpersonal que solo los humanos podemos dar cuando nos hemos transformado en seres humanos tolerables, tolerantes y con valores que nos enriquecen. Tal cual. Y me haces pensar en otra cosa. Este autor que mencionábamos recién, Oppenheimer, tiene otro libro que se llama Crear o Morir, donde habla de otro de los atributos que, si queremos plantearlo así, el creador también le dio a los seres humanos, que es el de la creatividad justamente. Y creo que eso está asociado a ese toque humano, a ese diferencial, ¿no?, que el sistema educativo tiene que trabajar en desarrollar, porque ya no sirve más ese trabajo automático. Tal cual. Para eso están las máquinas justamente, sino que ahora todo lo contrario. Como vos decías, Edgar, me gusta esta visión positiva, optimista que tenés del futuro, de decir, hay que ver las nuevas posibilidades. Ahora que lo automático ya se encargan las máquinas, nosotros podemos dedicarnos a lo que realmente nos diferencia, que es esta creatividad, ¿no? Ir pensando, imaginando y concretando nuevas cosas. Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayas disfrutado de la charla. Sí, muchísimo. Gracias por tu pregunta. Yo también lo disfruté mucho, así que bueno, nos queda entonces el desafío de acá en adelante a poder pensar una educación que realmente forme personas, seres humanos comprometidos con el resto de la sociedad y que eso forme un futuro promisorio. Muchísimas gracias, Martín.